verde. Bueno, señores, pues estamos en la parte posiblemente más curiosa y más polémico de este gran palacio, porque en este patio, a su alrededor, se encuentran las habitaciones de las 20. Hola, buenos días familia, este es nuestro segundo día aquí en Marrakech y hoy nos quedan muchas cositas por descubrir, muchos lugares imprescindibles de esta ciudad y al menos algunos de ellos vamos a enseñarles hoy. Ahora vamos a explicaros por dónde vamos a ir hoy. Por el lado contrario de ayer. Este arco que ven acá atrás es justo la entrada al callejón de nuestros riad. Los riad, bueno, ya sabéis lo que son, ¿no? Son unos hoteles que son un remanso de paz dentro de toda esta algarabía y toda esta ciudad movidita que tenemos acá. Lo más increíble de estos sitios es que cuando estás adentro parece que llegaste al paraíso, o sea, al cielo. De tranquilidad, la tranquilidad. Tranquilo, silencio. Allá adentro no se escucha nada, absolutamente. Parece mentira que allá adentro haya silencio con el ajetreo que hay aquí. Mirad, mirad. Esta es la calle, la avenida que sale nuestro callejoncito. Vamos a cambiar un poco de euros por dirán. El cambio ahora mismo se encuentra, o sea, vamos a mirarlo ahí. Por cada dirán. Lo vamos a enseñar. Mira, lo vamos a enseñar aquí. Bueno, aquí es donde lo cambiamos, en el Riad Omar. Ahí está el callejón nuestro y aquí lo cambiamos, súper cerquita. Ahora mismo está 1 euro a 10,25 y allá adentro lo cambiamos. Bueno, pues nada, ya lo hemos cambiado. A ver, enseña el papelito. Nos han cobrado, o sea, estaba a 10,25. Hemos dado 50 euros y nos han dado 510 dirham. Entonces, ahora voy a volver a dar la vuelta, ¿vale? Para que veáis dónde estamos. Otra vez, ahí está nuestro callejoncito. Ahí está un lado de la calle. Y vamos a ir para este lado, que es la avenida principal. Bueno, aquí justo detrás tenemos la parada de taxis. Ahí detrás, toda esta calle es la parada de taxis y aquí hay puestecitos detrás nuestra. Bueno, aquí está, mira, aquí hay taxis también. Es como la estación de taxis. Aquí lo veis así. Estamos justo ya fuera de la Medina. Y nada, por aquí vamos a atravesar la vida cotidiana. Son como los taxis familiares, ¿no? Como las combis de México, ¿no? Sí. Mirad aquí como las combis, esto me parece que es para la gente local. Y no sé, la verdad nos hemos metido por un callejón de locales, ¿no, papi? Sí, muy locales. Esto como... éramos los únicos turistas ahí. Sí, aquí no veo un turista yo. Bueno, mi gente, estamos en... Yo creo que en Marrakech más auténtico. Aquí está la vida cotidiana de la gente. No bueno, es que... fuera de la Medina. Fuera de la Medina, exactamente. No es que la Medina no lo sea, pero bueno, aquí la verdad es que no veo muchos turistas. Y por esa puerta vamos a cruzar ahora. Vamos a cruzar primero porque estamos en el medio de la... Tenemos coches por delante y por detrás. En teoría es un paso de cebra, pero nadie para. O sea, miren, aquí está la cebra y aquí está la gente. Estamos en el distrito del Kasbah, al sur de la Medina de Marrakech. Esto es un recinto amurallado en sí mismo, donde se albergan los palacios. Y esta es la puerta Agnau, Bab Agnau, una de las 19 puertas de entrada a la Medina. La Medina es la parte amurallada de la ciudad de Marrakech, pero esta parte, este distrito, es como si fuera una ciudadela aparte, dentro de la misma Medina, donde vivía la gente
más poderosa de cada época. Pues bueno, aquí tenemos la mezquita del Kashba, esta que está aquí. Bueno, familia, la mezquita se ve que es hermosa. Como ven, están todas las paredes apuntaladas con vigas de madera. Y esto es fruto del terremoto de 2023 que sacudió todo Marruecos en general. Aquí está el resultado de todo ese temblor de tierra que hubo. Está todo apuntalado. Es una pena verlo así, pero bueno, al menos queda para la historia, ¿no? Estamos rescatando este momento en que estaban haciendo la obra para restaurar pues el arte que la naturaleza destruyó con tanta fuerza, ¿no? O intentó destruir. Al menos se conserva, está en pie, es una pena, pero bueno, nadie puede con la naturaleza. El Kashba fue fundado por el califato almohade a finales del siglo XII, bajo el mandato del califa al-Mansur. A este lado están las tumbas saadíes, que estuvieron enterradas desde el siglo XVII y las encontraron en 1917 en unas excavaciones. Adentro hay 2 mausoleos. En el principal hay 3 salas y la central es la más famosa por sus columnas de mármol blanco. Y como dato muy importante, aquí está enterrado el califa al-Mansur. Bueno, pues como veis, esta zona, este distrito, tiene su propia vida, su propio mercado, y una actividad increíble, diferente a lo que vimos ayer, pero bueno, en definitiva, con mucho jaleo también. Así que nada, vamos, seguimos. Vamos a llegar ahora al siguiente punto. Ahí está. Ay, 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 ay. A mis espaldas está el Palacio El Badi, construido a finales del siglo XVI por el sultán Ahmed el Mansur. Y dicen los cronistas de la época que fue el edificio musulmán más espectacular de la época, con los materiales más lujosos traídos de todo el mundo. Hoy en día solo queda una explanada con naranjos sembrados, estos muros y prácticamente escombros de esa época que esto fue el palacio más impresionante. Los planos de esta joya del arte islámico están basados en los planos de la Alhambra de Granada, como curiosidad, para los españoles y para los granadinos. Mejor todavía. Esto es como una ciudad dentro de la ciudad. Bueno, nada, señores, pause time. Vamos a coger una pausa y vamos a tomar un café. Los cafés aquí en Marruecos están riquísimos.
Así que vamos a tomar un cafecito aquí en este barcito tan coqueto, chiquitito, y vamos a descansar un poquito también. Hace un día movidito, hay mucha movida de gente, mucha movida de comercio, de todo. Y nada, ese momento puede relajarse un poquito con un café y bueno, y echar un ratico aquí para seguir. Porque ahora viene lo gordo. Exacto. Ahora viene lo gordo. Ahora viene lo de verdad. Estamos aquí en vivo y en directo, aquí sentados, echándonos el panorama. Mira, os voy a enseñar cómo estamos, ¿vale? Mirad qué auténtico esto. Bueno, si no me atropella una moto, bueno, pues mirad cómo es el sitio. Auténtico. Saluda, papi. Y luego seguimos para allá. That is nicer. No, it's okay. Bueno, vamos a enseñar ahora los billetes marroquíes. 100 dirham. Con el rey Mohamed VI. Y en el otro lado, dromedarios. El de 50, que es verde. Y detrás, mira lo que tenemos. El árbol de argán. De 20, el moradito. Y detrás tenemos la mezquita. Estos son 5. El rey también ahí. Y por el otro lado, la mezquita también. Este es de 1. 1. Y eso ya con Mohamed VI. Y este es uno que me han prestado aquí con el anterior rey, Hassan II. También de 1. Bueno, aquí el amigo de este cafecito tan acogedor nos está poniendo. Es la Casa Berber. La Casa Berber. La Casa Berber. La Casa Berber ahí. Bienvenido. Gracias. Del canal ahí la tienen. Donde nos atendieron. Súper rico, súper linda la gente aquí. Te atropellan. Papi. Así que bienvenidos todos a este lugar. Tremendo café que ponen aquí, riquísimo. Bueno, el café está pasando la plaza, dejando la plaza atrás. A mano derecha, camino al Palacio Bahía, en la plaza Blag Mellah. Bag Mellah. Okay. ¿Será aquí, no? ¿Ticket? Ah, ok. Aquí estamos en la caja. La entrada cuesta 100 dirham por persona, son unos 10 euros por persona. Y estamos a puntito de entrar, aquí está el precio, 100 dirham. Este palacio fue construido a finales del siglo XIX por el visir del sultán Mohamed IV, Si Musa, que descendía de una familia de esclavos negros y llegó a tener tanto poder que en 1860 comenzó a construir este palacio. Posteriormente, su hijo, Bad Ahmed, lo amplió. Bueno, estamos en el patio del pequeño Riad. Es un patio central y alrededor del patio, en las esquinas del patio,
estaban las habitaciones. Y mirad aquí el detalle de la puerta, de madera pintada. Estos son con tintes naturales. Esta parte fue la residencia privada de Bahman. Destacan las puertas y ventanas de madera de cedro, decoradas con pinturas que eran tintes naturales. Bueno, señores, pues estamos en la parte posiblemente más curiosa y más polémico de este gran palacio, porque en este patio, a su alrededor, se encuentran las habitaciones de las 24 concubinas del visir. Pero es que además de las concubinas, este señor tenía 4 esposas. Yo quiero saber cómo lo hacía. Bueno, familia, estamos asistiendo a un momento un poco complicado porque ya saben que hubo un terremoto que azotó Marruecos en el 2023. La mayor parte de las instalaciones, digamos, históricas se encuentran en restauración. Pero bueno, aquí tenemos unos paneles de cómo sería de idílico este patio. Cada foto de esta representa la parte de atrás, que ahora en estos momentos nos impide apreciarla por las vallas que hay, porque están trabajando, están haciendo obras, restaurando todo lo que se ha colapsado. Bueno, familia, nos encontramos en la Plaza Fer Blanchet, seguramente lo dije mal, y esta plaza se encuentra entre el Palacio de el Badi y el Palacio Bahía. Y en esta plaza hay varios restaurantes muy pintorescos también, que ofrecen comida típica de aquí de Marruecos. Nosotros ya teníamos hambre, nos hemos decidido, tú tenías ganas de, o sea, ella tenía ganas de comerse un tajín, que es una comida típica de aquí de Marruecos en general, y ella pidió un tajín de pollo al limón, y yo me he pedido también pollo, pero en este caso un shawarma, que viene con sus fritas y todo eso. Muchas gracias, amigo. Y un poquito de salsa picante para darme energía. Bueno, dime qué tal, ¿qué te parece? Yo me he pedido tajín de pollo al limón. Tiene su salsita ahí abajo, con sus... untarlo bien abajito así. ¿Está bueno? Delicioso, me han recomendado el de limón, pero la verdad que está súper rico. Bueno, nada,
Así que ahora vamos a disfrutar de este manjar. Le voy a echar su salsita picante, como os dije. Y después de terminar de almorzar, vamos a ir un ratito al hotel a echar una siesta, porque después en la tarde, un poquito más tarde, tenemos cita en un hammam. Y para quien no lo sepa, el hammam son unos típicos baños de Marruecos, donde más que baños en estos momentos pasa a ser un acto social. La gente va, pues se pueden dar masajes, pueden disfrutar de sus aguas allá adentro, relajarse. Y nosotros tenemos curiosidad por visitar uno y tenemos cita al rato y vamos a ir. Y ahora de momento vamos a comer y ya les iremos contando. Familia, escuchad, justo hemos subido a la azotea del Riad y empezó otra vez la llamada al rezo. ¿Qué hora es ahora, papi? Comprobadlo ya. 7:10. A las 7:10 del día 28 de enero, porque cada día cambia el horario de los rezos. Está sonando en toda la ciudad, o sea, se oye por toda la ciudad. En toda la ciudad. Aquí viene uno muy cerca de la mezquita que está aquí muy cerca. Estamos nosotros a 3 minutos andando de la mezquita Kutubia, o sea que... La más importante de aquí de la ciudad de Marrakech. Así que bueno, ya terminó, bien. Ya de aquí terminó, por ahí siguen todavía. Sí, por allá sigue. Pero bueno, creo que nos escucháis bien, así que... Bueno, pues nada. Vamos a empezar a contaros. Vale, lo hemos dejado que estábamos terminando de comer y de ahí nos íbamos al hotel a descansar para... Empieza de nuevo. Nada, para descansar un poco y luego íbamos a ir al hammam, ¿verdad? Bueno, pues antes de irnos de esa zona, de la plaza, ¿cómo era? Fer Blancher, los muchachos del restaurante, que eran hermanos, pues nos ha dicho, ¿habéis visto el Melá, el barrio judío? Y le dijimos, pues no, la verdad no lo hemos visto. Y dice, pues está aquí al lado del Palacio Bahía, que lo habíamos visto anteriormente, pero nos ha llevado por otro camino. Nos ha hecho un recorrido súper auténtico, sí. Esa es la verdad. Por unas callejuelas que de hecho no se podía grabar en muchos sitios. Él nos decía aquí bajar la cámara, no sé qué así. O sea que ha sido un poco muy interesante. Sí. Total, que ya hemos llegado al barrio judío y por el camino nos ha estado explicando que el barrio judío de aquí, el distrito judío, todavía viven judíos ahí. Hay una sinagoga que todavía funciona, pero cada vez hay menos judíos. Pero todavía ellos hacen sus comercios y tienen unos precios diferentes a los marroquíes y bereberes. Sí, se encuentra más bajo el precio. Ellos mismos van a comprar ahí porque es más barato, ¿vale? O sea, que nos ha llevado ahí. Entonces... Sí, bueno, el chico nos dijo, de hecho, que toda la gente marroquí aprovechan el día que hay mercado judío, porque es un mercado especialista en especias, sobre todo en especias. Y ellos aprovechan para coger buenos precios ahí en el mercado de especias. Y bueno, totalmente diferente a la Medina normal, a lo que vimos ayer, al Zoco, diferente. Es otra cosa, de hecho no vimos ni turistas ahí. No, casi no había nadie, o sea, eran muy pocos. Así que eso es un tips, o sea, anótenlo por si les gusta. Eso solo lo vais a ver en nuestro canal. Si les gusta, en JM por el mundo. Si les gustan las especies y hacen un viaje a Marrakech y quieren llevaros de vuelta a vuestros países, especies, aprovechen, pregunten por el barrio judío. Melá. Sí, lo voy a escribir, Melá. Pero después lo vamos a dejar escrito aquí. Bueno, aparte de especias hay otras cosas. Luego os vamos a enseñar lo que hemos comprado nosotros. Os vamos a poner las imágenes de cómo ha sido, porque ha sido improvisado todo. Y entonces ahí vais a ver pues lo que probamos y todo. Miradlo y ahora os voy a enseñar, que lo tengo aquí, lo que hemos comprado, ¿vale?
no tengo facturado uno y vamos a coger más cosas, ¿vale? Pero primero eso. ¿Esto qué es? Jabón A. ¿Tienes dos catarros? ¿Eso qué es? ¿Sabes lo que es? Sí, tranquilamente. Esto es como los caramelos de mentol. Sí, mentol puro. Mejor que diga puro o pasa por el ¡Guau! A ver, señor, huele primero. Huele, mete la nariz ahí, A no ver. te preocupes. Cierra los ojos ¿Ves? primero. ¡Wow! Mira, ¿tienes tos, catarro? ¿Ahora mismo? No. ¿Todo bien? Todo bien. Mira cómo funciona. Un momento. ¿Sí? Espera para ver. Pasa, por favor, pasa. Ay, Sí, déjalo. todo especias. Especias. Increíble. ¿Verdad que Loli me llegó hasta la madre esto, eh? Me han dejado aquí con eso. Poner aquí. Vale. Lo poner aquí en el vaso, ¿ok? ¿Sí? Ahora mismo no tienes agua caliente. Vas a hervir un poco de té. Y luego lo pones dentro, menos para beber, para inhalar, para hacer babas, Sí, ¿ok? sí. Bueno, la hebrita esta que habéis visto le ha echado agua hirviendo, ¿vale? Se ha convertido en esto. Eso era mentol, una hebra de mentol puro. Le ha echado agua hirviendo. Y esto te limpia por dentro, natural y muchísimo más fuerte que el Disvaporub y que cualquier cosa de ese estilo. Para los constipados y para cuando estás tupido de la nariz, cuando tienes gripe. Me voy a llevar. Sí, vamos a llevar eso que está muy importante ahora. Sobre todo en esta época invernal, nos vamos a llevar ese. Voy a aprovechar ya, va a hacer ya. Inhalación. Impresionante. Ese es el aceite de argán. Argán puro, sin aroma, no huele. Con No aceite. aroma, aceite, sí. Aceite puro. Cuando huele algo, sino que necesita otra cosa. Y cuando lo frotas, se absorbe. Eso es con aroma. Con azahar, con vainilla, con gardenia, con jazmín, con azahar, patchouli. Y también tienes el óleo de fierro de chombo. Antiarrugas, carísimo ahora en Europa. Muy Sí, caro es Muy eso, caro, ¿eh? sí. Muy caro. Mira, papi. Espera, es que lo voy a... Este está limpio, ¿vale? Sí, sí. Mira, voy a mostrar ahí. Esto es aceite de higo chumbo, que es súper caro. Tipo botox marroquí. Esto es súper caro. Y esto es muy bueno para la piel. Solo la cara. Para la cara, bueno, sí, para las arrugas, ¿no? Y manchas y Exactamente, todas las acné, todo, sí. cosas. Dice que le llaman el Botox marroquí. El botox marroquí. ¿Y qué precio tiene este, amigo? 300 dirhams 100 mililitros. Y bueno, aquí está lo que hemos comprado, ¿vale? Este es el jabón negro típico para el hammam, para exfoliarte, para lavarte primero y luego exfoliarte con el mismo jabón. Pero este es natural, es una pasta, ¿vale? Os voy a enseñar. Yo le he dicho al hombre, mira, no traigo equipaje facturado, nada más traigo maleta pequeña, ¿no? De cabina, de 10 kilos. Entonces me ha dado este botecito de 100 mililitros. Y aquí lo veis. Ahora os pongo, bueno, ya lo habéis visto en las imágenes, pero os vuelvo a poner y os digo cuál es ahí. La pasta, es una pasta totalmente. Esto nos ha costado 10 dirham, 1 euro, ¿vale? Para que lo tengáis de referencia. En el barrio judío, ¿vale? La pastita. Y luego hemos comprado otras dos cosas que, bueno, ya habéis visto ahí, curiosas. El mentol, las hebras de mentol, que esto es una pasada. O sea, Viene como cristalizado, ¿no? sí, lo habéis visto en el vídeo. Lo que viene en el paquetito, pues no sé, yo no sé calcular esto. Pero ahí cuánto hay es. un montón. Pero aquí tenemos yo creo que para toda la vida y para dárselo a los nietos y todo, porque es una hebrita de nada, un palito para cada vez que haya que hacer inhalaciones. Maravilloso esto yo me ha encantado. ¿Y la otra cosa? Bueno, esto es stevia, un sustituto del azúcar natural. Lo voy a enseñar también. Una planta, unas hojas. En los supermercados venden un polvo blanco, granulado, que dice que es stevia, pero no lo es. Después del paseo por el barrio judío, hemos llegado al hotel, hemos descansado un poquito y hemos ido al hammam. Solamente deciros aquí en este vídeo que hay dos tipos de hammam aquí. Unos digamos que son turísticos y los otros son tradicionales. En nuestro caso, hemos
tenido la oportunidad de acceder tradicional de la gente de aquí y gracias a un amigo que tenemos que, bueno, digamos de alguna manera nos recomendó y pudimos entrar gracias a ese amigo. Bueno, cualquier turista puede entrar y bueno, pero... Es el Hammam Musin. La Musin, os dejo aquí cómo se escribe, está cerca del jardín secreto en la Medina. Cualquier turista puede entrar. De hecho, a mí me chocaba eso un poco, digo, no habrá, no sé, ellos no tienen reparo en que los turistas entren aquí con ellos y todo, y no, la verdad que son tourist friendly aquí, o sea, entras y te tratan súper bien. Bueno, para los locales digamos que hay un precio de entrada que es 1 euro, 10 dirham, y a los turistas le ofrecen como un paquete por 150 dirham, 15 son euros. 15 euros. Pero no es una trampa para turistas, tiene su explicación y os lo vamos a explicar en el próximo vídeo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hemos ido ya, estamos súper limpios. Súper fresquitos, súper relajados. Así que nada, señores, creo que nos hemos extendido mucho, no nos extendemos más. Muchísimas gracias nuevamente y os mandamos un beso grande a todos. Hasta la próxima.